Ay, 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 el racismo y la gente que lo es. Van a empezar mis clases en la U y desgraciadamente he conocido a un par de mis compañeros y he logrado denotar un racismo que ya ha dejado de ser gracioso. No sé si es cosa de mi uni o no, espero que no y que solamente sean estos individuos porque obviamente no van a pagar inocentes por basuras. Pero es interesante cómo está el tema del racismo, de ver el color de piel, de ver el estatus social y sobre todo que sea importante aparentar que tú tienes estatus social. Honestamente me da mucho orgullo decir que al menos a mí me llega altamente este tipo de cosas. Yo no soy superficial, no me gusta en lo absoluto aparentar vainas. Incluso teniendo dinero, hasta me da flojera comprar ropa. Imagínate, Dios antes. Pero no pido que el mundo sea como yo. Lo mínimo es que dejen de ser una simple pantalla de cómo son realmente. Recuerda, si una persona, sea chico o chica, vive mucho de las apariencias, es decir, sin tener dinero incluso, gasta todo su dinero de su semana en comprarse ropa, en irse a barcitos, en irse de comiditas exorbitantemente caras, quizás en la mayor de los casos, solo por tener estatus y no porque su ritmo de vida sea así, es decir, solo por aparentar algo más. Es gente de apariencias. La gente que vive de apariencias es porque por lo general dentro de sí no tienen nada lindo que mostrar. Prueba de ello es el racismo. Empecé a reflexionar y divagar mucho respecto a esto y me di cuenta que en realidad el racismo, más allá de ser un fenómeno bastante complejo y multifacético, lleva con nosotros en la historia casi desde el principio. En la antigüedad, obviamente, no existía como hoy lo conocemos, pero había formas de discriminación basadas en la etnia o en la cultura. Por ejemplo, ya la antigua Grecia y Roma, porque consideraban a los extranjeros como bárbaros. Igualmente, en la Edad Media, la discriminación se basaba más en la religión que en la raza. Los conflictos entre cristianos, musulmanes y judíos eran bastante comunes y, obviamente, los cristianos ganaron por contienda este conflicto histórico, ya que, muy a pesar de que intenten decir que la Biblia es un libro que ha trascendido porque la palabra de Dios es poderosa y etc., lo cierto es que hay un par de cruzadas y genocidios masivos por estas épocas que pueden ayudarte a entender por qué es que prima esta religión a nivel mundial. Y sí, esto es un ejemplo de discriminación. Discriminación bastante sangrienta, pero discriminación al fin y al cabo. No es hasta mucho tiempo después, con la expansión colonial y el comercio de esclavos, que ya se empieza a hablar del racismo moderno, por así decirlo. Hablando especialmente de África y América, se desarrollaron distintas justificantes ideológicas para la explotación y esclavización de pueblos no europeos. Igualmente, la trata transatlántica de esclavos fue un punto crucial en la consolidación del racismo. Los africanos fueron bastante deshumanizados en esta época y considerados inferiores para justificar su esclavitud. Como es muy común en la historia, siempre hay uno que otro cretino e imbécil que quiere pasar a la posteridad haciendo alguna barbaridad. Este es el caso de Arthur de Gobineau y su ensayo sobre las desigualdades de las razas humanas en 1853, que en pocas palabras es un ensayo que trata de justificar por qué está bien menospreciar a una persona de color, tratándola de inferior y sobre todo desinformando, aludiendo a que ellos son seres menos evolucionados. Igualmente, y gracias a que la historia es bastante preciosa, de la mano con bastantes historiadores que decidieron mostrar esto como era, estas ideas no perduraron y más bien fueron debatidas bastante pronto. Esto obviamente si no te encierras en tu burbuja de decir, ay, pero yo por qué voy a confiar en la historia, yo acaso habré estado ahí, la historia fue reescrita por esto y demás. Pensamiento de estúpidos. Y sí, lo digo así para evitar que tú seas uno, porque después se crean idioteces como el darwinismo social, ya que sí, algunos interpretaron erróneamente las teorías de Charles Darwin para justificar una superioridad racial y la dominación de unos grupos sobre otros. Esto es lo que pasa cuando crees patrañas, como las que te dije antes. Quizá uno de los puntos más importantes de todo este desastre fue en el siglo XIX, donde potencias europeas justificaron la colonización de África y Asia bajo la idea de una misión civilizadora, basada en la supuesta superioridad racial y cultural. En países como Estados Unidos y Sudáfrica se implementaron leyes de segregación, como las leyes Jim Crow y el Apartheid, que institucionalizaron el racismo básicamente. Si no conoces las leyes Jim Crow y el Apartheid, te invito a buscarlo. Créeme, te vas a llevar una sorpresa bastante linda. La cosa, sin embargo, no acaba acá, más bien, acababa de empezar.
pues el régimen nazi en Alemania llevó al racismo a un extremo genocida, promoviendo la idea de una raza aria superior y exterminando a millones de judíos, gitanos y otros grupos considerados inferiores. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya surgieron grupos como el Ku Klux Klan en Estados Unidos, ellos siendo más descarados al promover la supremacía blanca. Y eso nos lleva al día de hoy. Hoy en día, el racismo no solo se manifiesta en actitudes individuales, sino también en estructuras sociales, económicas y políticas que perpetúan la desigualdad racial. En un mundo globalizado como el de hoy, el racismo también se ha manifestado en la discriminación hacia migrantes y refugiados, a menudo basado en estereotipos y prejuicios. Sin embargo, hay que entender también el límite de esto. Por ejemplo, el último caso de Estados Unidos no permitiendo a más migrantes en su país. Esto básicamente porque la crisis ya lo sobrepasa. Esto, más que ser un acto discriminatorio, es más manotazos de ahogado. Pero claro, hay mucha gente que prefiere creer la falacia lógica. Igualmente, desde siempre se ha luchado contra esto. Movimientos como los derechos civiles en Estados Unidos, liderados por figuras como Martin Luther King Jr. y el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica, liderado por Nelson Mandela, han luchado contra el racismo de una manera casi eficaz. En muchos países también se han implementado las leyes contra la discriminación racial y se promueve la educación para combatir los prejuicios. Es un problema profundamente arraigado que continúa evolucionando y su erradicación requiere un esfuerzo bastante continuo y consciente a nivel individual y colectivo. Debemos entender que los humanos constantemente tenemos tópicos que nos polarizan bastante y este problema, más que darse una solución, va a migrar. En algún momento, cuando la siguiente persona importante de la historia decida sentirse superior a otro en otro aspecto, quizás nos olvidemos un rato de los colores de piel para empezar a llevar el problema a otro tópico. ¿Quién sabe cómo será el futuro en ese aspecto? Lo que sí es importante decir es que hoy en día el racismo se ha combatido de una manera casi eficaz, puesto que muchas familias que tenían estas creencias de manera generacional han roto este círculo vicioso debido a que en los colegios también se enseña a que todos somos iguales. Igualmente, gente que aprueba esta supremacía blanca o que premia incluso más las apariencias que el ser individual propio son bastante condenados socialmente. El tema que mencioné al principio de personas que viven netamente de las apariencias menospreciando al resto son cada día peor vistas, y esto es un punto muy a favor que habla muy bien de nuestra generación y sobre todo el progreso y dirección que vamos tomando hacia el futuro. No en balde deben tener en cuenta lo que dije: nunca terminas de conocer a una persona, así que siempre ten cuidado. Cuando una persona necesita de tantas apariencias, a veces es por algo. ¿No te das cuenta que muchas de las divas actuales, muchos de tus conocidos que actualmente son unos papacitos o mamacitas, fueron personas que la verdad pasaron una tormentosa adolescencia, donde se sintieron inferiores pero en otro contexto, bullying más que nada, creciendo y finalmente convirtiéndose en los seres que son hoy en día? Claro, nunca lo van a admitir, pero es la verdad. Personas que viven de la apariencia, totalmente. Pero como te dije, cuando una persona necesita de muchas apariencias para tener que caerle bien al resto, muchas veces es porque lo que hay dentro no es nada agradable de ver. Y sí, con esto te invito a que lo reflexiones y que lo compares con el tema central de este video. Dile no al racismo. Es muy importante aclarar que igualmente el racismo no solamente se presenta de esa forma. Al menos en Perú también existen otros tipos de cosas, decir barbaridades con lo mismo, como que la gente de la sierra o de la selva son unos completos salvajes, o pretender que una rutina de citadinos es la que debería ser establecida a nivel mundial, anulando el resto de las culturas por considerarlas inferiores. De ahí nacen también cosas como la chicha, que es música de delincuentes, o que la cumbia es música de pobres, o incluso frases tan estúpidas como que no hay que serlo, sino parecerlo. En fin, superficiales, como digo, gente que constantemente demuestra una ignorancia brutal, unos estudios quizás paupérrimos o quizás buenos, pero no pudieron comprender bien todas sus clases y terminaron así. Demuestra un nivel cognitivo bastante pobre y sobre todo demuestra acomplejamiento, bastante acomplejamiento. Less oblivious, more so serious. Something you thought music would never see again. A silly light skin that makes your girl curious. Better hope she's not mad.